La luna menguante cortaba las sombras del barracón abandonado cuando Juan Bautista Ferrer despertó, desnudo, amarrado. Las cuerdas cortaban sus muñecas hinchadas y el trapo metido en su boca ahogaba los gritos desesperados. Intentó moverse, pero las ataduras lo sujetaban firmemente al suelo de tierra apisonada. El olor a moho y orina agria invadía sus fosas nasales. La oscuridad era casi total. Unos pasos lentos se acercaron. María de la Soledad emergió de las sombras cargando algo que se movía dentro de un saco de arpillera. La luz de una vela temblorosa reveló el rostro esquelético de la hilandera, aquella que debería estar muerta. ¿Recuerdas cuando me dejaste en el monte para que las alimañas me comieran viva?, susurró, con la voz rota por la tisis. Juan Bautista abrió los ojos como platos. Era imposible. Hacía 3 semanas que él mismo la había amarrado a la ceiba. Había visto a los alacranes acercarse al cuerpo flaco e inmóvil. ¿Cómo diablos estaba ella allí? Tú moriste, gimió a través del trapo. María sonrió, una sonrisa sin dientes que heló la sangre del capataz. Morí, sí, por 3 días y 3 noches, pero las alimañas, ellas me enseñaron cosas. Me mostraron que quien juega con veneno, un día acaba probando su propio remedio. Vació el primer saco sobre el pecho desnudo y sudoroso de Juan Bautista. 5 alacranes güeros cayeron como gotas de lluvia venenosa. Inmediatamente comenzaron a picar, buscando refugio entre los pliegues de la piel mojada de terror. Cada picadura es por cada hora que pasé amarrada a ese árbol, dijo con calma, observando cómo su cuerpo se retorcía. Ahora sabrás cómo es morir despacio, sintiendo el veneno quemar por dentro. Juan Bautista intentó gritar, pero el sonido salió ahogado y desesperado. El cuerpo comenzó a hincharse. Los músculos se contraían en espasmos violentos. María vació el segundo saco, luego el tercero. La luz de la vela danzaba en las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían reír. Antonio Pérez será el próximo, dijo guardando los sacos vacíos. Después José de la Cruz, y todos los demás que se rieron cuando me dejaron para morir. Los ojos de Juan Bautista se pusieron en blanco. La espuma brotó de las comisuras de su boca. El cuerpo se arqueó en una convulsión final. María sopló la vela. En la oscuridad total, solo se oyó el ruido seco de un cuerpo que deja de luchar contra la muerte. 3 días y 3 noches me dejaron sufriendo, murmuró al cadáver. 3 días y 3 noches te dejaré aquí, para las alimañas que tanto te gustan. Dio media vuelta y salió del barracón. Afuera, el viento nocturno arrastraba el olor de las flores del campo y el eco lejano de los tambores de la hacienda vecina. Pero María no oía nada de eso, solo oía los nombres que aún quedaban en su lista. Acto segundo, el Valle de la Crueldad. Era noviembre de 1719 y la hacienda San Benito gemía bajo el dominio de don Sebastián de la Vega. Las llanuras costeras de Veracruz hervían con la riqueza de la caña de azúcar, una riqueza construida sobre 91 cuerpos esclavizados que sostenían el lujo de la casa grande con sangre, sudor y lágrimas que nadie contaba. La propiedad se extendía por leguas de tierra roja, donde el sol nacía entre los cañaverales y se ponía sobre el barracón. 2 realidades separadas por unos pocos metros de distancia, pero por un abismo infinito de humanidad. María de la Soledad, de 26 años, trabajaba como hilandera desde hacía 12 años. El cuerpo flaco y encorvado sobre el huso denunciaba la tisis que roía sus pulmones como termita en madera vieja, siempre tosiendo, siempre escupiendo sangre. Para los capataces, era un peso muerto que consumía provisiones sin producir lo suficiente. Esta negra tísica se está volviendo un estorbo, refunfuñaba Juan Bautista Ferrer cada mañana, observando a María doblada sobre el telar. Pero el patrón la mantenía porque sus manos,
Sus manos hilaban algodón fino como tela de araña. Incluso con los dedos temblando por la fiebre, producía hilos que las damas de la capital envidiaban. Era su única protección contra el destino que aguardaba a los esclavos inútiles. Hasta que esa protección tuvo fecha de caducidad en el calendario implacable del cautiverio. El barracón despertaba a las 4 de la madrugada con la campana de la casa grande. 40 familias amontonadas en cubículos de 3 metros cuadrados, niños llorando, viejos gimiendo, el olor a sudor, orina y desesperación mezclados en una sinfonía que solo quien vivió el cautiverio conoce. «Levántense, holgazanes», gritaba Antonio Pérez, el segundo capataz, golpeando las puertas con un trozo de madera. La caña no se corta sola. María se levantaba despacio, intentando contener la tos matutina que despertaba a medio pabellón. A su lado, Joaquín Congo, un hombre de 40 años que había perdido 3 hijos vendidos a otras haciendas, la ayudaba a levantarse. «¿Cómo te sientes hoy, María?» «Igual que siempre, Joaquín. Muriendo, pero aún no muerta». Rosa María, una mujer de 30 años que cuidaba la huerta del barracón, le traía cada día un té de hierbas a María. Decían que Rosa conocía secretos que su madre, una africana de la costa de Mina, le había enseñado antes de morir. «Toma esto, hermana», decía, entregándole la jícara con el líquido amargo. «Te dará fuerza para aguantar un día más». La rutina era siempre la misma. Desayuno, atole de maíz aguado y a veces un trozo de tasajo duro como suela de zapato. Después, trabajo hasta que el sol se ponía. María se quedaba en la casa grande, hilando algodón, mientras escuchaba las conversaciones de la familia. Era allí donde aprendió sobre el mundo más allá de la hacienda, sobre las leyes que hablaban de manumisión, sobre hacendados que liberaban esclavos, sobre un México que tal vez un día, solo tal vez, podría ser diferente. «Esas leyes de la corona son habladurías de burócratas en Madrid», decía don Sebastián durante el almuerzo. «Mientras yo viva, en esta hacienda no entra ninguna orden del rey». El patrón era un hombre de 50 años, barba canosa y ojos pequeños como cuentas de rosario. Le gustaba demostrar su poder. Cuando un esclavo desobedecía, mandaba aplicar 50 latigazos delante de todos. «Para que sirva de ejemplo», explicaba a sus hijos. «El negro tiene que saber quién manda». Los capataces competían en crueldad. Juan Bautista Ferrer, el principal, era conocido por ahorcar gatos delante de los niños esclavos. Decía que era para que aprendieran que todo lo que no produce, muere. Antonio Pérez tenía otro pasatiempo: quemar esclavos con un hierro candente cuando sorprendía alguna pereza. Dejaba la marca en forma de cruz para que Dios perdonara el pecado de la indolencia. José de la Cruz, el más joven de los 3, prefería métodos más sutiles. Mezclaba vidrio molido en la comida de los esclavos, que consideraba problemáticos, muerte lenta y dolorosa, que pasaba por enfermedad natural. «Un enfermo es como un caballo cojo», reía José de la Cruz. «Mejor sacrificarlo antes de que se convierta en una pérdida». María presenció todo esto a lo largo de 12 años. Vio a niños de 10 años morir de agotamiento. Vio a mujeres embarazadas ser golpeadas hasta perder al hijo. Vio a viejos ser abandonados en el monte cuando ya no podían trabajar. Y guardó cada imagen, cada grito, cada lágrima, como si fuera hilo enrollándose en el uso de la memoria. Un día de septiembre, María estaba hilando cuando escuchó una conversación que lo cambió todo. «La tísica no va a durar mucho más», le dijo Juan Bautista a Antonio Pérez. «Ayer escupió sangre delante de las visitas». El patrón se sintió avergonzado. «¿Y qué quiere hacer?». Dijo que le diéramos una solución, de la manera que nos parezca mejor. María siguió hilando como si no hubiera oído nada, pero por dentro algo se rompió. Después de 12 años sirviendo fielmente, produciendo los mejores hilos de la región,
Simplemente iban a deshacerse de ella como si fuera basura. Aquella noche, en el barracón, le contó a Joaquín y a Rosa lo que había escuchado. «Me van a matar», dijo con la voz demasiado tranquila. «No hables así, María». Rosa le tomó las manos. «Todavía hay tiempo, puedes mejorar». «Rosa». María miró a los ojos de su amiga. «Voy a morir de todos modos. La enfermedad me llevará. Pero antes quiero ajustar cuentas». Joaquín entendió de inmediato. «María, no hagas tonterías. La venganza no trae a nadie de vuelta». «No se trata de traer a nadie de vuelta, Joaquín. Se trata de justicia. ¿Cuántas personas hemos visto morir aquí? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos viejos? Y ellos duermen tranquilos todas las noches, como si nada hubiera pasado». Se quedaron en silencio. Afuera, los grillos cantaban y el viento mecía las hojas de los cañaverales. Pero dentro del barracón nacía algo que los tres aún no podían nombrar. Era más grande que la rabia, más frío que el odio. Era la justicia esperando su momento. 2 semanas después de la conversación escuchada, María despertó en mitad de la madrugada con una tos que parecía querer arrancarle los pulmones por la boca. La sangre goteaba en el suelo de tierra como lluvia roja. Rosa corrió a ayudarla. «Hermana, estás muy mal. Necesitas descansar». «No hay descanso para quien nació para sufrir, Rosa. Pero tal vez haya un ajuste de cuentas». Joaquín se acercó al oír la conversación. «María, no puedes pensar en esas cosas. Es demasiado peligroso». «¿Peligroso?». María rió, pero fue una risa sin alegría. «Joaquín, voy a morir de cualquier forma. La enfermedad me matará, o ellos me matarán. Así que sea haciendo algo que valga la pena». A la mañana siguiente, mientras hilaba en el porche de la casa grande, María oyó al patrón conversando con los capataces. «La situación de María es insostenible», dijo Sebastián, fumando su pipa. «Las visitas se sienten incómodas con su tos y la producción ha caído a la mitad». «Patrón», sugirió Juan Bautista, «yo resuelvo eso hoy mismo. Hay una parte del monte donde las alimañas se encargan del servicio. Natural, sin ruido». «Buena idea, pero déjalo para después de la cena. No quiero tumultos durante el día». María sintió el corazón acelerarse, pero sus manos siguieron hilando como si nada hubiera pasado. Ahora sabía exactamente cuándo y cómo iba a morir. Solo quedaba decidir qué hacer con esa información. Aquella tarde, mientras trabajaba, María observó cada movimiento de los capataces. Estudió sus rutinas, sus hábitos, sus miedos. Juan Bautista siempre revisaba el barracón abandonado antes del anochecer. Antonio bebía aguardiente a escondidas detrás del cobertizo de herramientas. A José de la Cruz le gustaba caminar solo hasta la laguna para pescar. Todos tenían vulnerabilidades, todos tenían momentos de soledad, y María iba a usar cada uno de ellos. Cuando el sol comenzó a ponerse, 3 sombras se acercaron a la casa de hilado donde trabajaba María: Juan Bautista, Antonio Pérez y José de la Cruz, todos armados con machetes. «María», llamó Juan Bautista, «ya es suficiente por hoy. Vamos a dar un paseo». Ella se levantó despacio, guardando el huso en el bolsillo de su vestido andrajoso. «¿A dónde vamos, mi amo?» «A conocer unas alimañas que te echan de menos». Los 3 rieron. María no mostró miedo, lo que los irritó. Caminaron en silencio por el sendero que llevaba al monte cerrado. A cada paso, María memorizaba el camino, los árboles, las piedras, los sonidos. Todo podría ser útil después, si es que había un después. Llegaron a un claro donde crecía una ceiba gigante. Sus raíces emergían de la tierra como los dedos artríticos de un gigante enterrado. «Aquí es perfecto», dijo Antonio, probando un bejuco resistente. Forzaron a María a apoyarse en el tronco áspero de la ceiba. Juan Bautista ató sus muñecas con bejuco mojado.
del tipo que aprieta al secarse. Te convertirás en comida de alimañas aquí mismo, maldita, rió José de la Cruz, escupiendo a sus pies. Los alacranes y las víboras harán una fiesta con tu carne podrida. Finalmente esta hacienda se librará de una boca inútil, completó Antonio. María miró a los tres hombres que decidían su destino como si fueran dueños de la vida y la muerte. Quien juega con bestias ponzoñosas, un día acaba picado, mi amo, dijo con una tranquilidad que les provocó a los tres escalofríos inexplicables. Y ustedes van a conocer a cada una de ellas. Juan Bautista soltó una risa nerviosa. Los muertos no hablan, negrita, y mañana estarás bien muerta. Muerta, María sonrió. A veces la muerte enseña cosas que la vida no puede. Los tres se alejaron riendo y comentando sobre dónde irían a beber para celebrar. Sus voces se perdieron en la creciente oscuridad del monte. María se quedó sola, amarrada, con la noche cerrándose a su alrededor como un manto negro lleno de sonidos amenazadores. Pero no tenía miedo, tenía algo mucho más peligroso, tenía certeza. La primera noche fue de descubrimientos. María aprendió que las criaturas del monte no eran sus enemigas, eran sus maestras. Un alacrán güero se acercó a su pie descalzo. En lugar de picar, pareció estudiarla. Luego se alejó, como si reconociera algo familiar. Tú también sabes lo que es sobrevivir en la oscuridad, ¿verdad?, susurró María. Durante la segunda noche llegaron las serpientes. Una nauyaca se enroscó en su tobillo, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, calentándose con el calor del cuerpo humano. Ustedes saben quiénes son los verdaderos venenos de esta tierra, murmuró María, sintiendo la piel fría de la serpiente. Y no somos nosotros. En la tercera noche, cuando María ya deliraba de sed y sus labios agrietados sangraban, oyó pasos en el monte. Joaquín Congo y Rosa María emergieron de las sombras cargando una lámpara y una calabaza con agua. «María», Rosa corrió hacia ella. «Todavía estás viva». «Apenas, pero viva», logró decir con voz ronca. Joaquín cortó las cuerdas mientras Rosa vertía agua en la boca reseca de su amiga. «Te buscamos por 3 días», explicó Joaquín. «Dijeron que habías muerto, pero Rosa soñó que estabas viva». «Morí, sí», dijo María, aceptando un trozo de piloncillo que Rosa había traído. «Por 3 días y 3 noches morí, pero las alimañas, ellas me trajeron de vuelta». Rosa ayudó a María a levantarse. Las piernas le temblaban, pero logró ponerse de pie. «Los capataces creen que moriste», dijo Rosa. «Todo el mundo en el barracón lo cree. Mejor así». María miró la ceiba donde casi murió. María de la Soledad murió de verdad. Quien sobrevivió fue otra cosa. Caminaron en silencio por el monte hasta llegar a una cueva que Joaquín conocía desde niño. Un escondite perfecto donde ningún capataz pondría jamás un pie. «Puedes quedarte aquí», dijo Joaquín. «Yo traeré comida a escondidas». «Y yo traeré remedios», completó Rosa. María se sentó en una piedra lisa en el fondo de la cueva. La luz de la lámpara danzaba en las paredes rocosas, creando sombras que parecían vivas. «Joaquín, Rosa», dijo con voz pausada, «necesito algo de ustedes». «Lo que sea, hermana. Necesito que me ayuden a encontrar a las alimañas que fueron mis compañeras aquí en el monte. Alacranes, ciempiés, arañas, serpientes venenosas». Rosa y Joaquín se miraron. «María», comenzó Joaquín, «me dejaron aquí para morir». La voz de María se endureció. «Se rieron de mi agonía, se divirtieron con mi sufrimiento. Ahora ha llegado el momento de que conozcan a los maestros que me enseñaron a sobrevivir». Permanecieron en silencio durante largos minutos. Afuera, los grillos cantaban y el viento mecía las hojas, pero dentro de la cueva,
Algo antiguo e implacable acababa de nacer. «Está bien, María», dijo Rosa finalmente. «Vamos a ayudarte a preparar las presentaciones». Aquella noche, en los alrededores de la ceiba donde María casi murió, 3 personas comenzaron a cazar las alimañas más venenosas del monte, y las alimañas parecían estar esperándolas. Durante los siguientes 15 días, María se recuperó en la cueva con la dedicación de Rosa y Joaquín. Pero no era solo su cuerpo el que se fortalecía, era su determinación, su inteligencia, su sed de justicia. Por las noches, los 3 salían a cazar las alimañas que se convertirían en los instrumentos de la venganza. María había descubierto algo extraordinario. Después de 3 días conviviendo con ellos en el monte, los animales venenosos parecían reconocerla. No atacaban. Al contrario, seguían sus indicaciones como soldados obedeciendo a un general. «Saben que sobreviviste a lo que ellos sobreviven cada día», explicó Rosa, observando un alacrán güero subir tranquilamente por el brazo de María. «Te has vuelto parte del monte, hermana». María guardaba las alimañas en sacos de arpillera que Rosa cosía especialmente para ello. Pequeños agujeros permitían la respiración, pero impedían las fugas. En 2 semanas acumuló una colección letal: 12 alacranes güeros, 8 ciempiés gigantes, 6 arañas capulinas y 4 nauyacas pequeñas pero mortales. «Cada una de estas alimañas vale por 1 año de sufrimiento», decía María, organizando los sacos en la cueva. «Y yo sufrí 12 años. Durante el día, Joaquín traía información sobre la rutina de los capataces. Rosa esparcía por el barracón historias sobre fantasmas en el monte, para explicar los ruidos extraños que a veces venían del bosque. Juan Bautista va todos los días al barracón abandonado», informó Joaquín. «Siempre solo, siempre a la misma hora. Antonio bebe aguardiente a escondidas después de la cena», añadió Rosa. «En el mismo lugar, detrás del cobertizo. ¿Y José de la Cruz? Pesca solo en la laguna todos los viernes por la mañana, temprano». María sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de quien acababa de recibir las últimas piezas de un rompecabezas mortal. «Empezaremos por el más cobarde», decidió. Juan Bautista. El primer intento ocurrió un miércoles lluvioso. María esperó a que Juan Bautista entrara en el barracón abandonado para su ronda nocturna. Joaquín y Rosa montaron guardia mientras ella se escondía en las sombras, pero Juan Bautista trajo compañía inesperada, 2 esclavos nuevos que aún no conocían las reglas de la hacienda. «Hoy no», susurró María. «No quiero que inocentes salgan heridos». Esperaron 1 semana. En el segundo intento, Juan Bautista llegó solo al barracón, pero armado con una pistola que no solía llevar. «Sospecha algo», observó Joaquín. «Alguien debe haberle contado algo». «O ha olido la muerte en el aire», murmuró María. La oportunidad perfecta llegó un viernes de noviembre. Juan Bautista estaba revisando el barracón abandonado cuando tropezó en un agujero y se torció el tobillo. Cayó al suelo, gimiendo de dolor. Fue entonces cuando Joaquín y Rosa emergieron de las sombras. «¿Qué hacen ustedes aquí?», gritó Juan Bautista intentando levantarse. «Haciendo justicia», respondió una voz detrás de él. Juan Bautista se giró y vio a María, viva, de pie, cargando un saco que se movía solo. Tú moriste. Yo mismo te amarré al árbol». «Morí, sí». María se acercó lentamente. «Pero olvidaste una cosa, Juan Bautista. Los que mueren de verdad, a veces vuelven para cobrar las deudas pendientes». Joaquín sujetó los brazos del capataz mientras Rosa le metía un trapo en la boca. Arrastraron al hombre al interior del barracón abandonado, donde María había preparado cuerdas y más sacos con alimañas. «¿Recuerdas cuando me dejaste en el monte para que las alimañas me comieran viva?», susurró María, amarrando a Juan Bautista al suelo de tierra.
Dijiste que harían una fiesta con mi carne podrida. Vació el primer saco sobre el pecho desnudo del capataz. 5 alacranes güeros cayeron como gotas de lluvia venenosa. Ahora es tu turno de sentir las picaduras. Los alacranes comenzaron a atacar de inmediato. Juan Bautista se retorció, pero las cuerdas no cedieron. María vació el segundo saco, luego el tercero. Cada picadura es por cada hora que pasé amarrada a ese árbol, dijo con calma, observando cómo su cuerpo se hinchaba. Ahora sabes cómo es morir despacio, sintiendo el veneno quemar por dentro. Juan Bautista intentó gritar, pero el sonido salió ahogado. Los músculos se contraían en espasmos violentos. El cuerpo se hinchó como un odre lleno de agua podrida. En 20 minutos estaba muerto. 1, contó María, guardando los sacos vacíos. Faltan 2. Joaquín y Rosa ayudaron a esconder el cuerpo en una parte del monte donde los cerdos salvajes se encargarían del resto. A la mañana siguiente, difundirían la historia de que Juan Bautista se había fugado con una esclava de otra hacienda. Nadie lo echará de menos, dijo Rosa. Y si lo hacen, completó Joaquín, pensarán que se volvió un desertor. La segunda muerte ocurrió 2 semanas después. Antonio Pérez mantenía la costumbre de beber aguardiente a escondidas detrás del cobertizo de herramientas. Rosa le preparó una sorpresa especial. Envenenó el aguardiente con una combinación de hierbas que había aprendido de su madre: semilla de ricino molida, hojas de diefenbachia y savia de adelfa. Una mezcla que causaba convulsiones, vómitos con sangre y la muerte en pocas horas. Parecerá que murió de borracho, explicó Rosa. Le pasa a muchos borrachos por ahí. Antonio bebió el aguardiente envenenado un jueves por la noche. Empezó a sentirse mal durante la madrugada. Vomitó sangre hasta el amanecer y murió solo, detrás del cobertizo, rodeado de su propio vómito. Encontraron el cuerpo a la mañana siguiente. El patrón se irritó, pero no sospechó nada. Maldito borracho, refunfuñó. Bien le advertí que tanto beber lo mataría. 2, contó María esa noche. Falta 1. José de la Cruz era el más cuidadoso de los 3. Tras la muerte de Juan Bautista y Antonio, cambió sus rutinas. Dejó de pescar solo. Empezó a ir siempre armado. Dormía con la puerta cerrada con llave. «Tiene miedo», observó Joaquín. «Miedo es poco», dijo María. «Sabe que algo anda mal, pero no sabe qué». La oportunidad para José de la Cruz llegó de forma inesperada. El patrón organizó una fiesta para celebrar la zafra. Invitó a hacendados de la región, autoridades locales e incluso a algunos políticos de la capital. Era la ocasión perfecta. Durante la fiesta, José de la Cruz se encargó de la seguridad. Patrullaba los alrededores de la casa grande mientras los invitados bebían y bailaban. María, Rosa y Joaquín esperaron a que se alejara para revisar la parte trasera de la propiedad. Fue entonces cuando actuaron. Rosa distrajo a José de la Cruz, fingiendo ser una esclava fugitiva que quería entregarse. Mientras él la perseguía, Joaquín lo atacó por la espalda con un trozo de madera. José de la Cruz cayó inconsciente. Lo arrastraron al mismo barracón abandonado donde había muerto Juan Bautista. Cuando despertó, estaba atado y amordazado. María estaba sentada en una silla vieja, organizando sus sacos de alimañas. «José de la Cruz», dijo con calma, «te gusta mezclar vidrio molido en la comida de los esclavos, ¿verdad? Dijiste que era para que murieran despacio, para que pareciera una enfermedad natural». Los ojos de José de la Cruz se abrieron de terror. «Hoy conocerás otro tipo de muerte lenta». María se levantó, sosteniendo un saco grande. «Estas son crías de Nauyaca, pequeñas pero con veneno concentrado. Una mordedura mata en 1 hora, 2 mordeduras matan en media hora». Vació el saco sobre las piernas de José de la Cruz.
3 pequeñas nauyacas se esparcieron por su cuerpo. «Voy a dejar que paseen por ti», dijo María. «Cada una elegirá dónde morder, y sentirás cada gotita de veneno entrando en tu torrente sanguíneo». José de la Cruz intentó moverse, pero las cuerdas lo sujetaban firmemente. Las serpientes subieron lentamente por su cuerpo, buscando los mejores lugares para atacar. La primera mordedura fue en el cuello, la segunda en la muñeca, la tercera en la ingle. José de la Cruz murió en 40 minutos, convulsionando y echando espuma por la boca. «3», dijo María, recogiendo las serpientes en los sacos. «Ahora todos los alumnos han sido presentados a los maestros». Escondieron el tercer cuerpo en la misma parte del monte donde los cerdos salvajes habían devorado a Juan Bautista. A la mañana siguiente correrían la voz de que José de la Cruz se había fugado con parte del dinero de la fiesta. Durante los meses siguientes, la hacienda San Benito se hizo conocida en la región como un lugar maldito. 3 capataces desaparecidos en menos de 2 meses. Los esclavos susurraban historias sobre una venganza sobrenatural, pero María, Rosa y Joaquín sabían la verdad. No había nada de sobrenatural allí, solo justicia, servida en el momento justo, por los instrumentos justos. Y la hilandera de los alacranes aún no había terminado su trabajo. Con los 3 capataces muertos, la hacienda San Benito se sumió en una atmósfera de miedo y sospecha. Don Sebastián contrató nuevos capataces, pero no duraban mucho. Algunos huían durante la noche después de oír ruidos extraños en el monte. Otros pedían su despido, alegando que los esclavos tenían miradas diferentes. María había cambiado de verdad. En los 6 meses siguientes a su resurrección, se convirtió en una leyenda entre los cautivos. Susurraban que hablaba con las alimañas, que podía caminar por el monte sin que la mordiera una serpiente, que conocía secretos que ni las africanas más viejas sabían. Se convirtió en otra persona, comentaba una esclava más joven. O tal vez, se convirtió en otra cosa. María seguía viviendo en la cueva, pero ahora Rosa y Joaquín se habían unido a ella permanentemente. Los 3 formaron una hermandad secreta dedicada a proteger a los esclavos más vulnerables y castigar a los opresores más crueles. Durante el día, Rosa volvía al barracón para mantener las apariencias y recoger información. Joaquín trabajaba en los cañaverales, pero lo observaba todo e informaba por la noche. María permanecía escondida, pero su presencia se sentía en toda la hacienda. Se había convertido en los ojos que todo lo veían, los oídos que todo lo escuchaban, la memoria que guardaba cada injusticia y la mano que cobraba cada deuda. Don Sebastián comenzó a tener pesadillas. Soñaba con alacranes subiendo por las cortinas de su habitación. Se despertaba sudando y gritando el nombre de Juan Bautista. Su esposa ya hablaba de llamar a un cura para bendecir la hacienda. «Hay algo malo en esta propiedad», dijo doña Mariana durante el desayuno. «Los esclavos nos miran de una manera diferente, como si supieran algo que nosotros no sabemos». «Tonterías de mujer», refunfuñó el patrón. «Los negros son todos iguales, solo respetan a quien tiene mano dura». Pero en el fondo, él también lo sentía. La hacienda había cambiado, el silencio era diferente. Las sombras parecían vivas, y por la noche, cuando el viento soplaba desde los cañaverales, juraba oír susurros provenientes del monte. En diciembre de 1719, llegó a la hacienda un nuevo capataz, llamado Manuel Carballo. Era un hombre joven, ambicioso, que venía de las minas de Guanajuato, con fama de ser eficiente y brutal. El patrón lo contrató esperando que devolviera el orden a la propiedad. Manuel comenzó implementando cambios inmediatos. Aumentó la carga de trabajo, redujo la comida, instaló grilletes en los pies de los esclavos más viejos para que no pudieran huir. «En esta hacienda faltaba disciplina», le dijo al patrón, «pero eso lo resuelvo en poco tiempo.
Fue entonces cuando cometió su error fatal. Manuel eligió a Joaquín Congo como ejemplo. Lo acusó falsamente de robar azúcar y ordenó que fuera azotado delante de todos los esclavos. 50 latigazos, anunció, para que nadie olvide quién manda aquí. Rosa corrió a avisar a María. La encontró en la cueva, organizando sus alimañas como un general organizando sus tropas. «Hermana, van a matar a Joaquín». María se levantó despacio. Sus ojos brillaron con una luz fría que Rosa nunca había visto. «No», dijo con calma, «no lo harán». Aquella tarde, mientras Manuel preparaba el azote público de Joaquín, María salió del monte por primera vez en 6 meses, pero no vino sola, trajo a sus maestros. Los esclavos estaban reunidos en el patio cuando vieron una figura esquelética emerger del bosque. Era María, pero transformada. El pelo se le había vuelto completamente blanco. La piel, quemada por el sol del monte, tenía el color del bronce antiguo, y en sus manos cargaba varios sacos que se movían solos. «Deténganlo todo», dijo con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Manuel se giró, irritado. «¿Quién eres tú, negra atrevida? ¿Cómo te atreves a interrumpir?» Dejó de hablar cuando vio los ojos de María. Eran ojos que habían visto la muerte de cerca, ojos que habían aprendido secretos que ningún ser humano debería conocer. «Soy la que dejaron para morir en el monte», dijo María acercándose lentamente. «Soy la que volvió para enseñar los últimos secretos». Soltó a Joaquín de sus ataduras mientras Manuel intentaba sacar la pistola, pero Rosa y otros 2 esclavos lo sujetaron. «Llévenlo al barracón abandonado», ordenó María. «Ya es hora de que conozca a mis amigos». Arrastraron a Manuel gritando y pataleando. Los otros esclavos lo siguieron en silencio, como una procesión religiosa o fúnebre. En el barracón abandonado, María hizo que Manuel observara mientras ella vaciaba alacranes, serpientes y arañas por el suelo. «Te gusta azotar a gente inocente», dijo con calma. «A mis maestros les gusta picar a gente culpable. Vamos a ver quién es más eficiente». Soltó a Manuel en medio de las alimañas. Intentó correr, pero las picaduras comenzaron de inmediato. Alacranes en los pies, serpientes en las piernas, arañas en los brazos. En 10 minutos estaba en el suelo, convulsionando. «Cada picadura es por cada latigazo que diste a gente inocente», dijo María, observando a Manuel morir despacio. «Ahora sabes cómo es ser el blanco del dolor». Cuando Manuel dejó de moverse, María se giró hacia los esclavos que observaban en silencio. «A partir de hoy», anunció, «quien toque a uno de nosotros conocerá a mis maestros». La noticia de la muerte de Manuel se extendió por la hacienda como la pólvora. El patrón estaba aterrorizado. 4 hombres muertos en 8 meses, todos en circunstancias extrañas. «Necesito soldados», le dijo a su esposa. «Voy a pedir protección al virrey». Pero antes de que pudiera tomar ninguna medida, María decidió concluir su venganza de una vez por todas. En la víspera de la Navidad de 1719, entró en la casa grande. El patrón estaba solo en su despacho, bebiendo coñac y mirando papeles cuando oyó pasos en la escalera. Pensó que era su esposa, pero cuando se giró, vio a María parada en la puerta. «¿Cómo entraste aquí?» «De la misma manera que la muerte entra en las casas, patrón, sin pedir permiso». María cargaba un saco grande que se movía violentamente. «Usted ordenó que me mataran», dijo acercándose. «Dejó que 3 hombres me amarraran a un árbol para servir de comida a las alimañas. Yo puedo darte dinero, oro, tu carta de libertad». «Patrón», María sonrió, «todavía no lo ha entendido. Ya soy libre, libre de la vida, libre del miedo, libre de la esperanza, y ahora voy a liberarlo a usted también». Vació el saco en el suelo del despacho. 10 nauyacas, 6 alacranes gigantes y 4 arañas capulinas
se esparcieron por la lujosa estancia. El patrón intentó huir, pero María cerró la puerta con llave. Ellos le enseñarán los últimos secretos, patrón, los mismos que usted intentó enseñarme en el monte. Las primeras picaduras comenzaron en los pies, luego en las piernas. El patrón cayó, convulsionando entre los muebles caros y las alfombras importadas. Ahora sabe, dijo María, sentándose en un sillón y observando al hombre morir, cómo es estar en el monte, solo, rodeado de alimañas, sabiendo que nadie vendrá a salvarte. El patrón murió en 15 minutos, echando espuma por la boca en el suelo de su propio despacho. María recogió sus alimañas y salió de la casa grande. Afuera, Rosa y Joaquín la esperaban con caballos preparados para la fuga. ¿Estás lista, hermana? Está hecho. María montó a caballo. La deuda ha sido pagada, con intereses. Los tres partieron en la madrugada, llevándose con ellos a otros 15 esclavos que eligieron huir. Siguieron hacia las montañas, donde se decía que los cimarrones habían fundado pueblos libres. En los años siguientes, la historia de la hilandera de los alacranes se extendió por todo Veracruz. Los hacendados contrataban capataces con más cuidado. Algunos incluso mejoraron el trato a sus esclavos, por miedo a que María apareciera en sus propiedades. La hacienda San Benito fue abandonada. Decían que estaba embrujada, que por la noche todavía se oía el ruido de telares trabajando y de alacranes caminando por los suelos de madera. María vivió sus últimos años en libertad, trabajando como partera en un palenque. Murió en 1744, a los 51 años, rodeada de amigos y respetada como una de las libertadoras más temidas y eficaces de su tiempo. Sus últimas alimañas fueron liberadas en el monte que le había enseñado a sobrevivir, y donde, según cuentan los habitantes de la región, todavía viven, esperando a alguien que necesite aprender los secretos de la justicia definitiva. Desde aquella madrugada de diciembre de 1719, en las llanuras de Veracruz, todo capataz evita andar solo cuando las alimañas salen a cazar, y cuando el viento sopla desde los cañaverales en las noches sin luna, todavía es posible oír el sonido lejano de un huso girando y los pequeños pasos de los alacranes, buscando deudas que aún no han sido pagadas. Fin.